Buenas tardes a todos, estamos listos ya para nuestro estudio de hoy. Seguimos con eclesiología, un interesantísimo viaje por el estudio de la iglesia y que creemos con todo el corazón que los santos deben saber qué son, qué hacen, cómo lo hacen y a dónde lo hacen y para dónde van. Eso es lo que deben hacer los santos. Indudablemente deben conocer su procedencia y su destino. Muy bien, hoy vamos a ver la iglesia y el reino en una segunda parte, una segunda entrega. Ya tuvimos la primera entrega y ahora la segunda. Veamos ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de Dios? Porque se menciona muchas veces el reino de Dios y muchas veces el reino de los cielos. ¿Qué diferencia habrá en estas dos afirmaciones? ¿Cuál será la diferencia entre la una y la otra? Veámoslo con detenimiento. Algunos eruditos enseñan que el reino de los cielos, encontrado solamente en Mateo, se refiere al reino milenial de Cristo, porque está en Mateo y es un evangelio que va dirigido a los judíos, no va dirigido a gentiles, sino a los judíos. Mientras que en la frase reino de Dios, usado por Marcos, Lucas y Juan, se refiere al reino soberano de Dios. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, algunos teólogos. No hay duda que Jesús en sus parábolas a veces extiende el concepto de reino para incluir a la esfera de profesión exterior, como el trigo y la cizaña, ¿no? ¿Qué hace el trigo? ¿Qué hace la cizaña? Jesús lo ve, Jesús lo expone dos clases de siembra iguales o parecidas, pero con diferente fructificación. Y indudablemente las dos tienen un destino final. Sin embargo, una comparación cercana de los dos términos, reino de Dios y reino de los cielos, como son usados en los 4 evangelios, mostrará que tienen el mismo significado, pero tenemos que revisar por qué. El porqué de las cosas. ¿Cuál es la causa? Para ver el porqué. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, ¿se acuerda usted de aquel sermón maravilloso, el sermón del monte, las bienaventuranzas? El evangelio de Mateo dice que los pobres heredarán el reino de los cielos, mientras que el evangelio de Lucas dice que heredarán el reino de Dios. Note usted la diferencia entre estos evangelios, porque son evangelios sinópticos, excepto el de Juan. Veamos, en Mateo los discípulos son enviados a predicar el evangelio del reino de los cielos, porque se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, mientras que en Lucas anuncian que se ha acercado el reino de Dios. Eso está en Mateo 10:6 y Lucas 9:2, para que usted lo revise en casa, en Marcos 1:15. No vamos a leer los textos completos, solo vamos a dar las citas para que usted se interese por darle una leidita y revisar estas diferencias que parecen
irreconciliables. Pero que ya va a ver usted cómo vamos en el transcurso, en el camino, vamos ir viendo por qué razón, por cuál es la razón. En el mismo contexto donde Jesús se refiere a las parábolas, incluyendo aquella del trigo y la cizaña, como enseñando los misterios del reino. No te está enseñando los misterios del reino en las parábolas. Y el Evangelio de Mateo se refiere a ellos como los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. Mientras que en los Evangelios de Marcos son misterios del reino de Dios, según Marcos 4:11. Como podemos notar, sigue el paralelismo, no se juntan ni se separan, pero hay que continuar, ¿verdad? En un pasaje de Mateo, en Mateo Jesús usa ambos términos en el mismo sentido, figurativo, con exactamente el mismo significado. Mateo 20:23. En una oración difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Note lo que está diciendo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 20:23. En la próxima, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es obvio que los términos reino de los cielos y reino de Dios en estas comparaciones eran completamente intercambiables en su uso. Se podía usar uno u otro. El reino de Dios y sus ámbitos. Definámoslo mejor. Definámoslo. ¿Qué ámbitos tiene? Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo. Pero vamos a ver los ámbitos del reino de Dios. El reino de Dios es donde su voluntad se hace. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y su promesa de paz se establece para los que entran en ese reino. Por tanto, el reino de Dios empieza a establecerse en aquellos que se sometan al señorío de Cristo. Es un reino secreto, como no, pero real. Es un Señor invisible, pero real. No importa dónde se encuentren, dónde estén. Ahí el reino de Dios se ha establecido desde los primeros creyentes hasta nuestros días y seguirá hasta que la iglesia se vaya. Reino de Dios. La plenitud del reino se verá en el horizonte escatológico conforme a su palabra. Eso va a ser cuando el rey venga a la tierra en su segunda venida. Buscar el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas debería ser la prioridad para todo el que ha creído. Eso es lo que dice la Biblia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí Mateo, está en Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Eso implica que eran términos que se podían usar alternativamente. Venga tu reino. Mateo 6:10. Venga tu reino. Es un reino que se mueve, no puede ser milenial. Es un reino
que se está buscando desde los días del Pentecostés, del Calvario, y sigue buscándose, es decir, no que no se haya encontrado, sino ha funcionado el reino de Dios en la tierra durante todos estos 2000 años. Usted dirá dónde, pero yo no lo miro, donde se hace su voluntad. En todas las personas que hacen su voluntad, no infalibles. No, esas personas no son infalibles. No son infalibles, pero los que hacen su voluntad, ahí se establece el reino de Dios. Ahora hay que saber cuál es la voluntad de Dios. La Biblia en algún lugar dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces algunos consideran que la frase del Señor cuando dijo, el reino de Dios está entre vosotros, Lucas 17:21, es por el hecho que se ha aceptado a Dios como Rey del que cree. Esto no es un reino, un gobierno visible, es un gobierno personal, es un gobierno que está dentro de los que creen en su nombre y buscan la entrada, porque tiene entrada. Dicen que algunos van a ver el reino de Dios venir, otros van a verlo, a oír del reino, y otros van a entrar al reino. Entonces hay unos que no van a poder entrar porque probablemente de hecho son creyentes, sin embargo tienen un vínculo fuerte con el mundo, con el otro reino, y no lo pueden romper. Entonces no van a poder entrar con ese vínculo al reino de Dios. Ese es el punto. Entonces veamos qué interesante esto. Por lo menos a mí me encanta. No sé si mis oyentes estarán contentos de estar siendo instruidos en todo esto, porque estamos siendo instruidos. Solo aprendiendo se enseña, y solo enseñando se aprende. De otra manera, no. Y que esta conclusión trae la implicación de que el reino de Dios está constituido de todos los creyentes nacidos de nuevo. Por lo tanto, el reino de Dios ya ha venido, y entre más personas se incorporen a la iglesia, más se engrandece el reino. Ahora, tenemos que tal vez no ser discriminatorios, pero pensar con realidad que no todos los que están en la iglesia son nacidos de nuevo. El otro punto que hay que pensar también es que no todos los que están en la iglesia han roto vínculos tajantemente con las tinieblas. Y ahí hay una lista, ya lo va a ver usted. Muchos han ido incluso más lejos al proclamar la responsabilidad de la iglesia de hacerse cargo del mundo actual y establecer un gobierno bíblico universal, es decir, el reino de Dios antes del tiempo, ¿no? Hay muchísima gente que piensa que de ahí que hay ministros para la política, ministros llamados para ser políticos, porque piensan que el gobierno debe conquistarlo a la iglesia, seguramente por la vía del voto, no sé. Hay dos alternativas que se barajan ahí, pero es absolutamente erróneo, porque Cristo hubiese tomado el reino en Israel sin preguntar, pero no lo hizo, porque su reino, porque no era tiempo.
no es tiempo. Y para que el reino se establezca, el rey tiene que ser, para que un reino visible se establezca, tiene que ser un rey visible. ¿A quién pondrían de rey si Cristo no está presente? En caso la iglesia tomara el gobierno del mundo. Si no se ponen de acuerdo el pastor y dos ancianos, ¿cómo se pondría de acuerdo el mundo entero para poner uno que gobernara el mundo? Eso sí se van a poner de acuerdo con el anticristo, pero eso es otra cosa. Ese es el otro reino que va a venir, y de seguro va a venir. Y ese sí se va a ver, y va a ser inteligentísimo, va a ser atractivo, va a ser llamativo, va a ser una persona irresistible. Pero su misterio, o sea, va a funcionar con el misterio de la mentira. Luego de hacer pactos con Israel, porque la única piedra de tropiezo que tiene el reino de las tinieblas hoy es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios aquí, y los cristianos llevan a su rey adentro. Por eso es que el misterio de iniquidad no ha logrado sus objetivos soñados. Cuando se vaya la iglesia, entonces se vendrá el diluvio de maldad sobre la tierra. Va a ser un diluvio de maldad. De tal modo que Israel va a ser casi reducido a nada. Al final vendrá el Señor para rescatar el remanente fiel. Quién sabe cómo va a trabajar Él, pero lo primero que va a descartar son los enemigos. Primero va a lanzar al anticristo y al falso profeta vivos. No al Seol como Coré, Natán y Abidán, sino al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, para siempre jamás. Luego un ángel va a venir y va a encerrar al diablo en un abismo, le va a poner cadena, lo va a encadenar. Vas a ver el diablo que hace estar encadenado, como ha encadenado a muchos hombres. La historia nos ha mantenido encadenados, presos. Y luego de encadenarlo, a él van a tapar el abismo, van a ponerle una tapadera van a sellar el abismo. No va a poder salir de ahí por 1000 años. La única que se va a quedar libre, restringida, absolutamente restringida, es la muerte. Pero va a ser el último enemigo a vencer. Entonces, como usted ve, el hacerse cargo del mundo actual y establecer un gobierno bíblico universal, es decir, el reino de Dios. ¿Quién gobernará al que gobierna hoy si no está Dios aquí con nosotros? Algunos incluso han llegado a proponer una conquista militar. Imagínese usted, una conquista matando gente. Pero si la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, principados, potestades.
las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces la iglesia no tiene por qué tomar las armas de ninguna manera, ni siquiera recursos, físicos para golpear a otro, ni puede tener un enemigo siquiera. Porque si no perdona a sus enemigos, no lo perdonan a él. Entonces es un reino de paz. Es un reino secreto de paz. Es un reino que está escondido. Es un reino que está escondido y es un reino de paz. Entonces podemos probar que estas ideas son completamente opuestas a las enseñanzas del Señor. No tienen ninguna razón para tomarlas en cuenta. Cuando a usted lo inviten a poner un gobernante cristiano en un país y que se va a arreglar las cosas, mire, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a gobernar? Puede ser, tendría que ser un Daniel, un José en Egipto, con una sabiduría fuera de serie para poder manejar sin mentir. Tampoco ganarías, porque la gente ama lo suyo, el mundo ama lo suyo, y el que más miente es el que gana. Porque la gente recibe las mentiras con alegría. Veamos, sin embargo, hablar del reino de Dios no es una simple alegoría. Este reino sí existe y tiene un rey. Oiga, este reino sí está operando. Eso es lo lindo. Nosotros trabajamos para ese reino. Nos dieron el privilegio no solo de ser hijos de Dios, sino de ser oficiales de ese reino. Ser un reino de sacerdotes para la gloria de Dios el Padre. Fíjese cómo dice ese reino tiene un rey. Claro que está gobernando un rey donde se hace su voluntad. No se ve. Pero eso no quiere decir que no esté. Porque Él vive, Él es espíritu. Dios es espíritu. Un gobierno, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así en la tierra. Hay un gobierno que se está ejerciendo desde la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza de la iglesia, y así sucesivamente, ¿no? Están los ministerios trabajando en ese tipo de jerarquía teocrática, totalmente teocrática. Área de dominio tiene todos los santos que hacen la voluntad de Dios. Todos los nacidos de nuevo son parte de ese reino, aunque no necesariamente estén adentro de ese reino, pero ya son parte, están en proceso de rescate. Dice que es muy angosta la puerta para entrar. Es la puerta de salvación en el tabernáculo de Moisés era una puerta de 18 codos, me parece. 18 codos, y siempre se mantenía abierta. Desde afuera se miraban los corderos que estaban ardiendo y que estaban siendo sacrificados. Todos podían ver. Pero
el lugar santo tiene una puerta muy reducida donde entraban solo sacerdotes debidamente escogidos por Dios, escrutados. ¿Se acuerda usted que echaban suertes con el Urín y el Tumín? Y al que le tocaba, a ese entraba a oficiar uno en la mañana y uno en la tarde, o solo de los 25,000 órdenes, de los 25,000 sacerdotes, 24 órdenes, algunos nunca entraron. Algunos entraron una vez y solo muy pocos entraron 2 veces. Note lo delicado que era entrar ahí, podía uno salir mudo como Zacarías, y eso que era irreprensible. Era irreprensible. Es impresionante ver las exigencias que habían ahí. Leyes y principios, ¿cómo no? El reino de Dios tiene una legislación. La legislación está en la palabra del Señor. Precisamente por eso a nosotros nos las están escribiendo, no en tablas de piedra, sino en las telas del corazón. En las tablas del corazón. Ahí nos están escribiendo las leyes del reino de Dios. Ciudadanos. Somos ciudadanos. Dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Hijo de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué alegre, hermanos, saber. Les decía la otra vez que llegar uno a su país, de donde es ciudadano, es alegre, es hermoso, tiene uno la puerta abierta, no le pregunta a nadie, es solo un control leve, le revisan el pasaporte y le dicen bienvenido a tu tierra, a tu casa, aunque no haya sido su país de nacimiento, porque nosotros no nacimos en el cielo, nacimos aquí, y nacimos bajo el gobierno y el dominio de Satanás. Fuimos en otro tiempo habitantes de las tinieblas, pero ahora somos hijos de Dios. Eso lo tenemos que entender, hermanos, y lo tenemos sobre todo que digerir, que vamos. Yo, cuando viajo a Estados Unidos, pongo mi pasaporte en la máquina y la máquina hace todo lo demás. Me toma la foto, la máquina hace todo lo demás. Y luego paso con un agente de inmigración para que vea que ya está arreglado, que ya la máquina me conoció, y le das la bienvenida a uno y entra. Pero cuando uno va de turista, hermano, cuando uno va de turista, a veces lo mandan a una segunda entrevista, le preguntan a qué va, si no va a quedarse, qué lleva, a veces a uno ni le preguntan qué lleva. A veces bromas le hacen a uno, le dicen, ¿traes papusas? Me dicen a veces a mí, ¿traes papusas? ¿Chacharones? Es bromas. Yo les digo, no traigo ni papusas ni chacharones. Se ríen conmigo, no, broma, porque es mi casa. Un país tan serio, tan estricto, que lo traten a uno así es porque es de casa. Así es el reino de Dios. Usted no va para un reino desconocido a un país. Es otra cosa cuando uno va a pedir asilo. Es otra cosa cuando uno va sin documentos. Eso es otra cosa, eso es terrible. Ahí sí que
es de enfrentar cualquier situación que le sobrevenga. Pero cuando uno va como ciudadano, llego a Guatemala, me miran mi DPI, le llaman allá, y me dicen bienvenido. Llego a El Salvador, miran mi DUI, y ya estoy, solo lo pasan y ya estoy adentro. Se sonríen con uno porque esto no es su casa es su casa. Y el cielo, permítame darle la noticia, el cielo es su casa. El día que usted llegue allá, y no estoy hablando de sueños infundados, estoy hablando que es imposible que haya una creación como la que hay sin un Dios detrás, sin un Dios creador detrás. Y es imposible que haya una palabra como la que tenemos, que cuando se le lee a las personas que están estorbadas, los demonios salen dando de gritos. Los enfermos sanan. Entonces, todo lo demás, nuestro cambio de vida, a mí no me hubieran cambiado, hermano. Creo que yo no era una persona viciosa, callejera, yo me dedicaba a trabajar, ese era mi principal objetivo, trabajar y estudiar. Pero no me hubieran cambiado de opinión jamás si Dios no me hubiera alcanzado. Yo no quería nada con la religión, nada, así como lo oye. Pero el día que Dios me interceptó en el camino, pues me puse a llorar delante de Él y le pedí perdón, sin conocerlo, le pedí perdón. Y hemos entablado una amistad, una relación de padre-hijo, de hijo-padre, de más de 40 años. Esto no es una broma. De jefe subalterno, porque él es mi jefe. Esto no se puede hacer de otra manera, hermano. Esto no se puede hacer. Jesús lo llamó príncipe, hablando del diablo. Las escrituras afirman que Satanás es el adversario y que una de sus funciones principales es engañar. Por eso tenemos que estar bien instruidos. Porque hay un engañador que tiene 7 caras, que tiene la experiencia, dice que es más vivo por diablo o sea, por la experiencia que tiene. Se ha hecho un diablo siniestro, que le está sonriendo, le está ofreciendo grandes cosas, le está ofreciendo bocadillos que no le tocan ya ni siquiera no es compatible con uno, con la persona a la que le ofrece. Sin embargo, se los ofrece. Lo tiene, se los ofrece, y lo agarra y cayó en la trampa como caen las aves incautas. Uno les pone granitos, unos cuantos granitos afuera, poquitos porque si no se llenan y ya no entran, unos granitos, y les va uno dejando granitos ya adentro donde está el mecanismo. Cuando ellos se paran o tocan ese mecanismo, cae el cajón, la jaula sobre ellos, sopa. Así son los creyentes que caen en la trampa. El diablo es experto en engañar. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo y reconoció que tienen un reino. Los reinos no están paralelos, porque uno está en el ámbito invisible y el otro
pues aunque sus autoridades son invisibles, lo que se ve es lo visible de la maldad, mientras que lo que se debería de ver en nosotros es lo visible de la justicia, lo visible de la verdad. Son reinos antagónicos completamente. Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Oiga, el príncipe de este mundo. Mateo 12:26 dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús está, ahí sí que Jesús, ¿verdad?, está reconociendo que Satanás tiene un reino, porque se lo traspasó Adán. Adán era el ungido, Adán era el representante de Dios en la tierra, y lo engañaron. Le hicieron una trampa mortal. De ahí no salió. Salió porque la misericordia de Dios es continua, le enseñó a hacer sacrificios, pero realmente la paga de su pecado, de su iniquidad, de transgresión, porque él sí cometió transgresión, la paga del pecado original se efectuó en el Calvario, no con los animalitos que él sacrificó. Él estaba reconociendo nada más, haciendo memoria de su pecado y confesándolo. Pero hasta el Calvario se pagó el pecado original y todo lo que él debía. Y desde entonces el que cree tiene vida eterna. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó, Dios con minúscula, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios tiene el poder absoluto sobre su creación. Sí, toda, completa. Eso es lo profetizado en su palabra. Sin embargo, lo que sucede en el ámbito individual es que es responsabilidad de cada uno que decide creer o no. Pero que Él tiene dominio. El reinito de Satanás es como un tumor en un cuerpo humano. Es un tumor que al fin va a ser extirpado para que el reino de Dios sane para siempre. Porque un grande se rebeló y se llevó muchísimo representación. Se hizo grande el tumor. Pero un día va a haber una cirugía, y esa cirugía va a extirpar para siempre lo que no era de Dios. El reino de Dios es un tema medular y unificador en toda la Escritura. Lo vemos en el rol de Dios como rey sobre toda la tierra, sobre toda la creación, rey de Israel. Lo vemos en su gobierno de nuestras vidas personales, actuando ahora en todos aquellos que van rindiendo su voluntad y sometiéndose a su señorío. Porque una cosa es creer para ser salvos y otra cosa es someterse a su señorío. Esa es la segunda etapa, indudable. Hay gente que no quiere ni bautizarse, dice que no ha sentido,
no ha sentido bautizarse, pero lo que hay ahí, eso no se siente. Eso es un paso de obediencia porque lo dice la Biblia. Después me empiezan las sensaciones porque dio el paso suyo, después de creer por gracia en Jesucristo. Y también más adelante vemos la plenitud del reino, cuando Cristo venga a gobernar a todas las naciones en una espléndida era que será descrita, que está descrita en su palabra, en lo que le llaman el milenio, los 1000 años. Los 1000 años, esos 1000 años van con Cristo visible, reino visible, sin diablo, eso sí, con vara de hierro, porque el que peque morirá, porque no tiene razón de pecar, va a ser quitado lo malo. La muerte va a estar solo atendiendo esos casos nada más. La iglesia de Cristo debe esforzarse por entrar al reino, es decir, todos, pero es individualmente. No se puede entrar como iglesia local. Se puede buscar juntos el reino, pero las decisiones son personales. No hay posibilidad de que un conglomerado, una organización, una misión entre porque dijo el pastor entremos al reino de Dios. No. Hay condiciones demasiado estrictas para entrar ahí. Hasta tener la plena seguridad de obtener el estatus de ciudadanos del reino, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos ciudadanos, que no fuimos engendrados por voluntad de varón, sino de Dios, que no somos de abajo, sino de arriba. Pero la conciencia de ser ciudadanos del cielo, todavía no, como que no está muy clara. Jesús indicó que la iglesia recibiría la potestad de continuar ejerciendo la privilegiada responsabilidad de esparcir por la tierra el fermento del poder y la provisión del reino de Dios. Es como fermento, ¿no? El mensaje llega a una familia y entra por uno y a los días están otros ya convertidos, otros se pelean y se van, o se arma una contienda ahí. Desde luego que los santos no están acostumbrados a contender, no deben contender con nadie. Mateo 12:28 dice, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado, ya llegó el reino de Dios. El reino de Dios ya llegó a nosotros. Ya está el reino de Dios. Entonces veamos un poco más, un poquito más, falta unos minutitos, o ya estamos casi concluyendo. Entonces implica que el reino de Dios y el reino de los cielos son una misma cosa, son parecidos, es lo mismo, no es asunto de semántica, nada más, no es asunto de que hayan diferencias abismales, es asunto de semántica, es asunto de cómo lo entendían los judíos y cómo lo entendían los no judíos.
seguramente el reino de los cielos será una, una afirmación más, o una forma de decirlo más parentesca con los judíos que con los griegos y los demás. Colosenses 1:12 al 14 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Note qué maravilla, qué hermoso es saber que estamos salvos. ¿Cómo no? El camino es serio, es un camino largo, es un camino tortuoso, es un camino que hay que correr, una carrera que hay que correrla con gozo y con paciencia, pero indudablemente creemos con todo nuestro corazón que fue la mejor decisión que nosotros tomamos en nuestra vida. Y independientemente de cuánto lleve usted de tiempo de estar en la presencia de Dios, de ser cristiano, independientemente de eso, el reino ya llegó. Y curiosamente, lo que Cristo empezó a hacer desde que apareció fue echar fuera demonios, sanar enfermos, libertar pasó libertando oprimidos por el diablo, abrió cárceles y resucitó muertos, cosa que no lo hemos visto nosotros. Sí se ha dado en la iglesia, en la historia, pero nosotros no lo hemos visto. Hablo de mi persona, hemos visto, conocemos gente que estuvo muerta y vivió, pero no estábamos nosotros ahí para certificar, ni hay un certificado médico que garantice eso. Ha habido muchas experiencias, sin embargo, seguramente llegará el día que se van a levantar, vamos a orar por una persona que murió y por orden de Dios, vamos a invocar a Dios por una persona que murió como en Jope. Sí, se va a levantar, se va a incorporar, pero será en el momento de Dios. Eso es muy probable que nuestra capacidad porque la capacidad es de Dios, pero la capacidad de asimilar una cosa de esas sin que se nos suba a la cabeza, probablemente por eso es que Dios no ha concedido semejante privilegio. Muy bien, hemos terminado nuestra entrega de hoy. Es una bendición saludarles en el nombre poderoso de Jesucristo. Seguimos el próximo día con otra entrega más de eclesiología. Cuando terminemos eclesiología, probablemente vamos a ver bibliografía o alguna otra rama de las ciencias teológicas, pero vamos a terminar las 10, hasta que, si Dios nos da vida, terminaremos las 10 ramas de las ciencias teológicas. Que el Señor lo bendiga, lo guarde y lo prospere en todo. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de su casa y lo defienda. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.